Los frailes de la Orden de San Agustín se establecieron en Valladolid en el siglo XIV, pero no sería hasta comienzos del siguiente siglo cuando se trasladaron a unas casas que el condestable Ruy López Dávalos poseía en el barrio de Reollo, donde edificaron su convento. El cenobio se situó en el extremo occidental de la entonces villa, dentro de su cerca, lindando con la vega arbolada del río Pisuerga. Pese a que en el plano de Valladolid dibujado por Ventura Seco en 1738 se registra en el convento la existencia de otro claustro que habría ocupado el extremo meridional del conjunto monástico, no hay constancia documental de ello. Se hallaba rodeado por otras comunidades religiosas, como los benedictinos del monasterio de San Benito el Real, las madres clarisas del convento de Santa Isabel, las dominicas del de Santa Catalina de Siena o el colegio de San Gabriel, regido por otra comunidad hermana de agustinos. El convento fue utilizado hasta que, en 1809, el ejército de Napoleón expulsó a los frailes ocupándolo para saquearlo y utilizarlo como acuartelamiento de tropas, caballerías y almacén de armamento. Cuando en 1812 los franceses abandonaron la ciudad, los religiosos regresaron a su convento que encontraron en pésimas condiciones. Por último, en 1835, las leyes desamortizadoras lo suprimieron, convirtiéndose en cuartel del cuerpo de intendencia y almacén de utensilios militares hasta la década de los años 60 del siglo XX, en que pasó a ser propiedad municipal. Sus dependencias más importantes se organizaban en torno al claustro reglar, junto al cual se disponía el monumental templo conventual destinado a las funciones religiosas de la comunidad, de sus protectores, cofradías y fieles. Casi adosado a esta iglesia se hallaba el colegio de San Gabriel, regentado por otra comunidad agustina que contaba con su propio templo, las dependencias conventuales en torno a varios patios y un gran claustro desde cuya segunda planta los frailes gozaban de magníficas vistas sobre la ribera del Pisuerga. Contemplando el convento de San Agustín desde su parte posterior, se aprecia la entrada de carros, las huertas, las cocinas, el exterior de la sacristía del templo y el edificio que ocupaba la monumental capilla de la familia Rivadeneira. Desde la parte posterior del templo monástico de San Benito, caminando por la acera izquierda de la calle llamada de la Encarnación, encontraríamos al final, y formando ángulo con la tapia y acceso principal del cenobio, la sencilla fachada del convento agustino, de 2 alturas, sobre cuya puerta principal la familia Tasis, condes de Villamediana, lucía sus escudos como patronos. A la derecha, para llegar a una plazoleta de donde comienza la calle de Santo Domingo de Guzmán y una estrecha callejuela que bajaba hacia el río, se deja el convento de Clarisas dedicado a Santa Isabel de Hungría. Frontero a este se hallaba el templo del Colegio de San Gabriel, con su portada clasicista, que en 1843 se trasladó al cementerio del Carmen, donde sirve como puerta principal del Camposanto. El hundimiento del tejado y bóvedas del templo se produjo antes de ser abandonado por el ejército. Parte de las arquerías del piso superior del claustro se trasladaron en 1925 al entonces Museo Provincial, repartiéndose en 1931 y 1933 entre el Campo Grande y el Museo Nacional de Escultura. El interior de la iglesia fue utilizado en la década de los 60 como cementerio de coches por la Policía Municipal. Finalmente, en 2004, se rehabilitó como sede del Archivo Municipal. La iglesia conventual seguía las características de los templos agustinos.
Posee planta de cruz latina alargada de 5 tramos, con capillas laterales, crucero y ábside ochavado. La cabecera y el crucero se construyeron a mediados del siglo XVI en estilo renaciente dentro de la órbita de Rodrigo Gil de Hontañón, siendo el resto de la nave concebida dentro del gusto clasicista trazada por Alonso de Tolosa y Diego de Braves en 1589, a quien le corresponde el diseño de la monumental fachada. El templo estaba concluido en 1630. En el lado de la epístola del interior se situaba, próxima a la entrada, la capilla que utilizó la Cofradía de Jesús Nazareno. La segunda estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de la Guía. La tercera era la de Nuestra Señora de la Esperanza. A esta seguía la capilla del regidor Jerónimo Quintanilla, dedicada al Santo Cristo en retablo presidido por escultura original de Francisco de Rincón, hoy en Peñaflor de Ornija. Por último, con reja de hierro de 2 cuerpos fechada en 1597, la capilla de los Ibarra estuvo dedicada a San José, cuya escultura, hoy en el museo, es obra de Manuel de Ávila. El ábside, ahora desnudo, estuvo presidido desde 1740 por un monumental retablo diseñado por el ensamblador vasco, activo en corte, Miguel de Irazusta, concluido por Pedro Bahamonde, que sería destruido por la soldadesca francesa. El retablo colateral estaba dedicado al bautismo de Cristo por San Juan, representado en una pintura de gran tamaño realizada en 1619, tal vez por Vicente Carducho, evocada aquí por un grabado del mismo asunto, obra de Cornelis Cort. La capilla de la Anunciación o de Fabionelli de Espinosa, velada por una magnífica reja fechada en 1598, se abría en el testero del crucero. Su recinto, solado con embaldosado en damero y zócalo de azulejería, se decoró con pinturas murales en su entrada, cúpula y presbiterio. En sus muros se situaban los monumentos funerarios con bultos orantes del banquero Nelli, de su esposa Violante de Rivadeneira y de su hermano, el canónigo Claudio Nelli, esculpidos por Pedro de la Cuadra en 1603. El retablo contenía una gran pintura sobre tabla de la Anunciación, original de Gregorio Martínez, conservada en el Museo Nacional de Escultura, y en su pedestal pinturas del mismo autor, ahora en colección particular. El crucero estaría dividido del resto de la nave por una reja en la que se disponía el púlpito. Debajo del presbiterio estaba la cripta de los condes de Villamediana, iluminada por unos ventanucos aún existentes. En el lado del Evangelio del crucero se situaba el retablo realizado en 1736 por el ensamblador Pedro Bahamonde, dedicado a la Virgen de la Correa, escultura de vestir conservada ahora en el vecino templo de San Miguel. La capilla de Santiago, o del oidor Jerónimo Espinosa, edificada en 1594 por traza de Diego de Braves, se cerraba con reja trabajada en 1594 por Juan del Barco y García Ruiz. Con suelo ajedrezado de baldosas, su testero lo presidía un retablo de 2 cuerpos y ático con esculturas de Adrián Álvarez, provisto de rico tabernáculo para la custodia sacramental. A sus lados se disponían los monumentos sepulcrales, con figuras orantes del oidor y de su esposa Gracia de Rivadeneira en el muro izquierdo, trabajadas en 1594 por Adrián Álvarez y Francisco Rincón, y en la pared derecha las esculturas de Hernando de Rivadeneira y de su esposa Ana Vázquez por Pedro de la Cuadra en 1598. La propiedad de la capilla pasó a los marqueses de la Vega de Boecillo, herederos de los Nelli, Espinosa y Rivadeneira. Como muestra esta imagen, su espacio interior se cubría por una bóveda rebajada ricamente decorada que se destruyó, al igual que la capilla, en los años 60 del siglo XX.
El lado del Evangelio contaba con otras 5 capillas. La primera, dedicada a Jesús Nazareno, con escultura de Pedro de la Cuadra, ahora en el Museo Nacional de Escultura. La segunda a Santa Rita. La siguiente era la Capilla de los Mártires o de las Reliquias, con retablo relicario con puertas pintadas por su exterior. La cuarta se dedicaba a Santo Tomás de Villanueva. Y la última, que facilitaba el acceso al claustro, disponía de un altar con una cruz desnuda. El claustro, de 4 pandas desiguales, estaba compuesto por 2 alturas. La primera, apeada por contrafuertes y mucho más elevada que la segunda, contaba con 6 arcadas de medio punto en 2 de sus lados, mientras que los otros 2 tenían 5 arcadas. Se construyó entre 1539 y 1552. Su recinto, como lugar de meditación y procesiones, se decoraba con una serie de grandes lienzos dedicados a la vida de San Agustín, extraída de los grabados de Bolsward. Desde el claustro se accedía a la sala llamada De Profundis, donde la comunidad se reunía para rezar la oración por los difuntos. Desde ella se pasaba al refectorio, espacio cubierto con una bóveda de 5 tramos. Se iluminaba mediante ventanas abiertas a ambos lados. Un banco corrido perimetral servía de asiento a la comunidad, que, presidida por el prior, comía en silencio mientras escuchaba la voz del fraile lector situado en el púlpito. En la cabecera, una hornacina albergaba la imagen de Nuestra Señora. Una puerta lateral comunicaba con la cocina. En el claustro había 3 capillas. La primera y principal era propia de la familia Peñaranda. Su altar lo presidía una pintura de gran formato dedicada a la Transfiguración, copia de Rafael que se conserva en la catedral. En un grabado de Francisco Javier Parcerisa, realizado en 1861, se puede apreciar el estado del claustro cuando estaba ocupado por el ejército. Las otras 2 capillas del claustro eran la de Nuestra Señora, propia de la familia del historiador Antolínez, y la de Santa Ana, situada más próxima a la portería del convento. Junto a la entrada del edificio conventual se hallaba la escalera principal, formada por 3 tramos de peldaños y provista de barandilla de madera. El nivel superior de este espacio estaba decorado con 3 arcos en cada lado y con una bóveda rebajada en el techo. Por esta escalera se accedía a la planta superior del claustro, en el que se situaría la sala capitular y las celdas dormitorios de los frailes. Sus corredores poseían menor altura que los del nivel inferior y tenían 2 lados con 16 arquerías de medio punto y otras 2 con 14, todos sobre columnas toscanas y antepecho de piedra. Por su exterior se tallaron clípeos o medallones con el escudo de la orden, todo ello en el gusto de Juan de Escalante. Junto a la iglesia se ubicaría la escalera para acceder al espacio situado sobre las capillas del lado del Evangelio. Allí se encontraba el noviciado, con balcones abiertos a la nave de la iglesia.
Para sugerir la estructura del retablo mayor, aquí se ha utilizado el proyecto del mismo arquitecto Miguel de Irazusta para el retablo mayor de la iglesia de la localidad guipuzcoana de Segura. Seguramente al final del pasillo del noviciado se situaba la enfermería, con vistas al mediodía y una ventana sobre el crucero para que desde allí los enfermos pudieran asistir o escuchar las ceremonias religiosas. Por la misma escalera del noviciado se accedía también al recinto coral, cuyo espacio ocupaba 2 de los 5 tramos de la nave. Adosada a su barandilla de madera se disponía una cruz y junto a ella se ubicaría el órgano que se construía en 1709, cuyos sonidos acompañarían los cánticos de los frailes. Hay noticia de que la sillería, realizada en 1665 por el ensamblador Cristóbal Ruiz de Andino, se componía de 27 sillas bajas en el nivel inferior y 39 altas, decoradas con el corazón coronado y atravesado por la flecha, símbolo de la Orden de San Agustín. En el centro del coro se hallaba el facistol o atril de 4 caras para colocar en él los libros de canto. La comunidad agustina asistía a los actos litúrgicos desde este espacio. Desde este punto se ofrece la gran altura que poseía la nave y sus capillas, algo muy habitual en los templos agustinos, así como su gran luminosidad. Esta visión permite distinguir la fábrica de sillería del crucero, distinta a la construcción de las bóvedas de cañón con lunetos de la nave de tan majestuoso complejo arquitectónico que, lamentablemente, no ha llegado hasta nuestros días, pero que, por fortuna, podemos imaginar gracias a las nuevas tecnologías y a los estudios histórico-artísticos utilizados con tal finalidad.